Bienvenidos a la siguiente presentación. Hablaremos sobre las consecuencias del ayuno y la desnutrición sobre la función renal. Bueno, en condiciones normales existe suficiente combustible, ¿no?, para alrededor de unos 80 días de ayuno, siempre teniendo un gasto energético de hasta unos 2000 calorías por día. Y esto se debe a que podemos hablar de existen dos fases de adaptación. Una primera fase, que es una fase orientada a conservar las reservas y producir glucosa para abastecer las necesidades, sobre todo del cerebro. Es la fase de gluconeogénesis. Posteriormente tenemos una fase que se orienta a la conservación de las proteínas. Esta fase reemplaza progresivamente a la primera y aparece después de la tercera o cuarta semanas de ayuno. El tejido renal representa apenas el 0.5% del peso corporal. Sin embargo, recibe el 20-25% del gasto cardíaco y consume el 10% del oxígeno. Este consumo alto de oxígeno se debe a la necesidad que tiene el riñón de abastecerse de ATP, ¿no?, para recuperar la mayoría de los solutos que han sido filtrados por la membrana glomerular. Ahora, existen pues adaptaciones renales al ayuno que se dan en diferentes sectores y con diferentes sustratos también. Entre ellos tenemos pues adaptaciones a nivel del metabolismo renal, a través del oxígeno, de la glucosa, de la glutamina, cuerpos cetónicos en la función renal, la gluconeogénesis renal, la conservación de los cuerpos cetónicos. Vamos a ir hablando un poco de cada uno de ellos. Bien, bueno, cuando estamos hablando de lo que es el metabolismo renal, pues fundamentalmente existen principales sustratos que utiliza el riñón en su abastecimiento energético. Estos son estos tres: la glucosa, el lactato y los cuerpos cetónicos, entre lo que está el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. En menor medida están los ácidos grasos, el citrato, la glutamina y el glicerol. Generalmente a las 72 horas de ayuno se produce un gran concentración renal de ácidos grasos, ¿no?, cuando estamos ya a partir de las 72 horas, y también los cuerpos cetónicos. En menor cantidad se va a encontrar glutamina y glicerol. También se disminuye la captación renal de lactato, pero en cambio la captación de glucosa no se altera. Por consiguiente, los cuerpos cetónicos son los principales combustibles que utiliza el riñón durante el ayuno, gracias al aumento de la actividad de la beta-hidroxibutirato deshidrogenasa. ¿Okay? Aunque la captación de la glucosa no se altera, esta tiende a reducirse por disminución del empleo de la glucosa por los segmentos distales de la nefrona, ya que se reduce su capacidad de metabolizar glucosa. Y por otro lado, también la gluconeogénesis a partir del lactato, de la glutamina y del glicerol. Ahora, en estado de alimentación, los sustratos usados son, si podemos ver en cuanto a en estratos del mismo riñón, a nivel de la corteza renal, los sustratos son los ácidos grasos de cadena corta, larga, también están lípidos endógenos, los cuerpos cetónicos, el lactato y también algunos aminoácidos, ¿no? Ahora, en la médula externa tenemos nosotros lo que es el succinato y también el lactato o ambos, ¿no?, pueden estar actuando como sustratos. Y en la médula interna, primero que el consumo de oxígeno aquí va a ser menor que en la corteza, y la glucosa va a ser pues el principal sustrato a este nivel. Es posible que durante el ayuno los cuerpos cetónicos inhiban la oxidación de los ácidos grasos en los segmentos renales corticales, como el tubo contorneado proximal, la porción gruesa del asa de Henle y los tubos colectores corticales también. Bueno, el oxígeno, cuando hablamos del oxígeno, podemos decir que su consumo aumenta o está relacionado con el flujo sanguíneo renal. Es decir, a mayor flujo, mayor consumo. ¿Okay? Se correlaciona esto pues con también el trabajo tubular y con la reabsorción de sodio. Ahora, hay lo que se denomina el consumo basal de oxígeno. El consumo basal de oxígeno es una fracción del consumo de oxígeno que es independiente de la tasa de filtración glomerular y se lleva a cabo por procesos de transporte activo que no están asociados a la resorción de sodio. También en las funciones de síntesis, como por ejemplo la gluconeogénesis. De hecho, la gluconeogénesis consume el 25% del oxígeno renal. También síntesis de triglicéridos
consumo basal se utiliza también en transformaciones bioquímicas, en intercambios de sustratos y en reparación celular. Bueno, ahora, ¿qué pasa con la glucosa? La glucosa abastece de energía a los segmentos de la médula interna por vía de la glucólisis. Su reabsorción se produce en el túbulo contorneado proximal. Y allí pasa al interior de la célula, y una vez en el interior de la célula va a difundir a través de las membranas vasocelulares por medio de transportadores GLUT1 y GLUT2. Cuando la glucosa y el lactato están disponibles, el lactato se utiliza con preferencia en la parte gruesa de las ADN. En cambio, la glucosa en el túbulo colector cortical. La glucosa aporta ATP a través de las siguientes vías. Puede ser pues, por la misma glucólisis, por su oxidación y también por la ruta de la pentosa monofosfato. En el riñón la glucólisis se hace a partir de la glucosa, ya que aquí existe poco glucógeno. Entonces es la glucosa la que necesita para llevar a cabo ese proceso de glucólisis. Es el principal sustrato de varias funciones renales, la glucosa. Además, el papel que va a cumplir en la función renal va a ser como contrasporte de sodio-glucosa, en la secreción de potasio, secreción también de hidrógeno, depuración del agua libre, transporte activo de sodio, transporte de bicarbonato y la tasa de filtración glomerular. Por otro lado tenemos lo que corresponde a la glutamina. La glutamina se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal y se utiliza mayormente en este segmento. ¿Okay? En el ayuno aumenta su captación y como va a disminuir también la salida vasocelular. Y esto es como para favorecer pues, el ingreso, ¿no? y sus niveles, ¿no? Como hemos dicho, en el túbulo contorneado proximal es donde mayormente se va a utilizar porque aquí existe mayor actividad enzimática de la glutaminasa y de la glutamato deshidrogenasa. Ahora, se acompaña de estímulo de producción, de excreción y también de liberación de amoníaco. Este estímulo puede deberse a la adaptación determinada por la acidosis metabólica que está presente en el ayuno. Y además tiene una importante participación en la formación de la nueva glucólisis, ¿no? Se participa en la gluconeogénesis. Los cuerpos cetónicos, cuando hablamos de los cuerpos cetónicos, vamos a mencionar que estos están en concentraciones bajas. Cuando están en concentraciones bajas se absorben sobre todo en el túbulo contorneado proximal. Aquí. No se absorben en los túbulos contorneados distales ni en los túbulos colectores. Ahora, es posible que se absorban en la porción gruesa del ADN cuando su concentración está elevada, o sea, a nivel de este sector. Se capta con preferencia el acetoacetato. Los cuerpos cetónicos suministran la mayor parte de la energía que utiliza el riñón durante el ayuno, como ya lo habíamos mencionado también. Ahora, ¿qué adaptaciones a nivel de la función renal? Bueno, la pérdida de peso en el ayuno no solo depende de la disminución de la ingesta calórica, sino también de la natriuresis. ¿Qué sucede? ¿Por qué se produce natriuresis? Porque existe una resistencia tubular, ¿no? A los mineralocorticoides endógenos y exógenos y también para la vasopresina. Entonces esto favorece la natriuresis. Por otro lado, también va a haber pues, un incremento de glucagón. El glucagón se produce al inicio del ayuno y favorece pues, a la natriuresis. Las alteraciones bioquímicas durante el ayuno, sobre todo, van a alterar pues, los ciertos factores relacionados con la creatinina, como por ejemplo disminuye la depuración, disminuye el índice de excreción urinaria, ¿ya? Sin embargo, los niveles séricos los encontramos normales, ¿no? La urea también se va a comportar de igual manera. Y estos índices que hemos visto como disminución de depuración o de índice de excreción urinaria se normalizan 2 días después de regresar pues, a la alimentación, es decir, cuando ya cesa el ayuno. En obesos sometidos a 3 días de ayuno se ha visto en cambio un aumento de la depuración de la inulina. Hay reducción de la tasa de filtración glomerular en el ayuno como consecuencia de hipovolemia
o de hiponatremia, y esto es porque existe pues la excreción de sodio que se habló, que se produce al inicio sobre todo del ayuno, ¿ya? Sin embargo, cuando se administró sodio, esto es importante en ciertas investigaciones que se ha hecho, no se vio que se mejoraba esta tasa de filtración glomerular. Entonces, por lo que se podría indicar que no sería esa pues la causa, ¿no? La hiponatremia o la natriuresis. En cambio, cuando se mezcló glucosa para eliminar la cetosis y un poco disminuir el catabolismo proteico, vimos que no se alteró significativamente la tasa de filtración glomerular y la glucosa tuvo un efecto ahorrador de sodio. La gluconeogénesis renal. Cuando hablamos nosotros de gluconeogénesis renal, tenemos que mencionar que el riñón produce hasta el 10% de la glucosa total. Pero durante el ayuno aumenta, puede llegar al 20-25%. El principal sustrato pues, es la glucosa, ¿ya? Para producción de la glucosa es la glutamina, ¿no? La glutamina se utilizaría dentro de este proceso de la gluconeogénesis renal, ¿no? Hay una gluconeogénesis hepática, recordemos que en cambio en la gluconeogénesis hepática es la alanina la que es utilizada, y el producto resultante en el caso de la gluconeogénesis renal es el amoníaco. En cambio en la gluconeogénesis hepática es la urea, ¿no? Ahora la producción de amoníaco va a tener ciertas ventajas, porque el amoníaco que se excreta como catión va a titular el exceso de ácidos que son producidos durante el ayuno. Además, se reabsorbe y esto favorece la reducción de las pérdidas nitrogenadas. La reducción de la excreción de urea reduce también, como si ya se excreta menos urea, se reduce la excreción obligatoria de agua, ¿no? Que acompaña a la urea y por lo tanto la necesidad de su ingestión. En todo caso, como estamos viendo, es la glutamina el principal sustrato que se utiliza para producir glucosa de forma nueva, ¿no? En la gluconeogénesis. Y su producto resultante es el amoníaco, para diferenciarlo de la gluconeogénesis hepática también. Ahora, la conservación de los cuerpos cetónicos en el ayuno prolongado se reduce la oferta de glucosa y las reservas energéticas también. Entonces se produce una hipercetonemia. Se incrementan lo que es el ácido, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. Estos pueden aumentar hasta 70 veces y parte de ellos incluso se los puede observar en la orina, ¿no? Una cetonuria. Al comienzo del ayuno, la excreción de cuerpos cetónicos se realiza junto con el sodio y el potasio, pero a medida que se prolonga el ayuno, cada milimol de acetoacetato o de beta-hidroxibutirato se va acompañando de nitrógeno en forma de amoníaco para mantener la neutralidad urinaria. Por eso que al tercer día de ayuno la reabsorción de los cuerpos cetónicos aumenta y esto redunda en la conservación de nitrógeno. Entonces, por lo tanto, se menciona que se conservan por día entre 450 y 500 milimol de cuerpo cetónico y se ahorrarían con esto pues 7 gramos al día de nitrógeno. Además, esta recuperación de cuerpos cetónicos aportarían unos 225 kilocalorías por día. Se reduce también la excreción urinaria de nitrógeno hasta la cuarta semana y a partir ya de la quinta semana permanece ya constante, entre 3 y 6 gramos al día. El 42% está en forma de amoníaco. Es una ventaja también esto de conservar los cuerpos cetónicos porque se reduce el consumo de glucosa por parte del cerebro, que los va a utilizar, ¿no? en este proceso de ayuno. Ahora, en la desnutrición, pues, las manifestaciones clínicas son evidentes al hacer el examen físico, pero las alteraciones de la función renal se observan pues, incluso más tarde, ¿cuáles? Como la disminución de la tasa de filtración glomerular, la disminución del flujo plasmático renal, disminución de la concentración renal, disminución de la excreción renal de ácidos. Puede ser por falta de la disponibilidad de amortiguadores urinarios, ¿no? Y también porque la reabsorción de bicarbonato puede también estar disminuido. Esto consecuencia también de la depleción de los fosfatos.
En la mayoría de los casos puede detectarse también aumento de la urea, de la creatinina o de ambos, pero también pueden existir valores que pueden estar normales estos valores, ¿no? Y esto es muy importante porque en el caso de la desnutrición moderada o grave, podrían verse normales estos valores. Por lo tanto, habría que solicitar otras pruebas para evaluar bien la función renal. Muy bien, bueno, hasta aquí esta presentación y vamos a continuar con otro tema en la siguiente exposición. Gracias.